Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, antes que nada felicitar a los Gregorios y a las Gregorias en este día festivo en nuestro municipio, en el municipio de Telde. Mi abuelo se llamaba Gregorio, falleció el pasado 9 de septiembre. Mi tío también se llamaba Gregorio, por lo tanto, además de ser una de las fiestas del municipio, la vivo con especial cercanía, por lo que representa también el nombre de Gregorio. Una fiesta como un poquillo descafeinada, ¿no? Estamos muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que con esta incertidumbre que ahora estamos viendo más contagios de COVID. Sí, se espera, por lo que dicen los expertos, un repunte pues, en el próximo mes aproximadamente. Está habiendo un cierto repunte de aquellas personas, por eso apelamos también a la tranquilidad, no vacunadas. Y en cualquier caso, yo creo que tenemos un sistema sanitario reforzado, mucho más capacitado por la vacuna. Hay que seguir manteniendo la precaución, la mascarilla y sobre todo tener pues, esas pautas mínimas que se han observado desde el inicio de la pandemia para seguir continuando sin ningún tipo de contagio. Pero en cualquier caso yo creo que estas fiestas no se producen en Telde fruto de la pandemia, sino se produce principalmente por una falta de trabajo y de gestión que se refleja en esta fiesta y que lleva padeciendo esta ciudad mucho tiempo. Cualquier fiesta que se precie en otro municipio, en cualquier otro municipio, ya no hablo del norte, sino del norte, sureste, sur, centro de la isla, con menor presupuesto el municipio que lo que pueda representar el Ayuntamiento de Telde, tiene unas fiestas mucho más representativas y de los que te puedas sentir orgulloso como ciudadano del municipio. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión a que la ciudadanía lo analice. De hecho, bueno, la ciudad pues, le da la espalda a muchísimos actos, fruto de la poca información y de la poca participación. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir a un modelo de ciudad que nos sintamos como lo que somos, una gran ciudad con muchísima historia, con muchísimo legado, con muchísimas personas viviendo en este municipio y realizar una fiesta, a lo mejor ya no solo en este momento de San Gregorio, sino todo lo que representa la fiesta, con una mayor calidad acorde a lo que se merece. Y eso no implica con sobrecargar por los niveles que tenemos, sino diversificar, aumentar la oferta, ampliarla en distintos puntos del casco, pero sobre todo es eso, intentar elevar el listón, y yo creo que es lo que tenemos que hacer, y esa es mi preocupación como ciudadano, pensar que tenemos que aumentar nuestra calidad como ciudad, lo que ofrecemos a la ciudadanía, acorde a lo que representa. Y ya no solo hablo del ámbito cultural, social, sino deportivo y de servicios sociales, que es la gran olvidada, y en muchísimos aspectos acorde a lo que decimos. Si no representamos ese cambio, la ciudadanía se va a sentir, como se siente ahora, defraudada por lo que le ofrece la ciudad, que no es nada. Don Alejandro Ramos, usted es abogado de profesión, especialista es abogado laboralista, ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. Como abogado laboralista, la sentencia que ha tenido LUDE a favor, en contra del Ayuntamiento de Telde, que los intereses de los ciudadanos, donde se le condena a pagar, decían de 800.000 euros, pero podemos hablar de 1 millón de euros. Sí, yo creo que la primera sentencia, que ya he conocido, la segunda, en cuestión de despido de trabajadores de LUDE, yo creo que hay una parte jurídica, que la mencionaré después, pero hay una parte política y social. La primera es que esa sentencia viene a reflejar la mentira del grupo de gobierno,
con Carmen Hernández a la cabeza, a los pocos días de haber entrado de alcaldesa, donde se prometía a esos trabajadores y trabajadoras que se manifestaron en muchos casos en distintos actos públicos. Recuerdo uno que asistí como director general de trabajo en El Calero por motivo de la escultura que hizo Máximo Riol, una forma de engaño continuado a esos trabajadores. Es decir, a esos trabajadores se les prometió claramente entrar en el ayuntamiento. Se les dijo que iban a ser trabajadores del ayuntamiento. A nosotros esa situación nos sorprendió mucho, pero era una de las formas jurídicas que se podían hacer. ¿De qué manera? De mantener el servicio propio como ayuntamiento. En este ámbito se les ha engañado a los trabajadores. ¿Podían haberse quedado esos trabajadores dentro de ese contrato tal como se les prometió? Sí. ¿De qué manera? Pues manteniendo la actividad abierta con personal propio del ayuntamiento, con ellos directamente. Eso no se hizo, por lo tanto, ahora entro en el ámbito jurídico. Evidentemente, al no tener gestión en ese espacio público, al no tener capacidad de que esos trabajadores presten servicio, evidentemente, la sentencia es condenatoria a la empresa LUDE, que será la que tendrá que optar por readmitir o indemnizar a esos trabajadores. Por lo tanto, lo que están pagando esta situación vuelve a ser la ciudadanía. Primero, porque no tienen un servicio, no tienen un polideportivo acorde a sus necesidades. Mientras ocurre esa pelea a ver quién paga los platos rotos de esta fiesta de la mala gestión que han provocado entre el ayuntamiento y la empresa. Y en cualquier caso, yo creo que lo que hay que poner en evidencia es que no ha habido una gestión desde el punto de vista que se tuviese preparado los pliegos para licitar el servicio y que pudiera venir esta empresa o la que quisiera, con unas condiciones acorde a la realidad deportiva y económica que se ofrecía, y sin ningún tipo de rubor, este ayuntamiento, con Carmen Hernández a la cabeza, ha preferido cerrar el centro deportivo, mentir a esos trabajadores que se les prometió, y ahí está la hemeroteca, no me lo invento yo, entrar en este ayuntamiento, y por lo tanto ahora la empresa los indemniza. Eso es una situación puntual de la empresa y problema de la empresa. Hay unos trabajadores que se han sentido engañados, esa es la realidad, porque no han cumplido con la palabra, y creo que en la vida lo más importante es cumplir con la palabra. Y por otro lado, en este ámbito, que es muy importante porque tanto la transición se le engañó por Héctor Suárez como alcalde, como Carmen Hernández a su incorporación, porque fue en ese tránsito del traspaso de la alcaldía de unos a otros. La realidad es que ahora los ciudadanos de Telde no tienen un servicio público o al menos semipúblico, una instalación pública donde puedan hacer deporte. Y eso implica que no hayan niños haciendo natación, que no hayan mayores haciendo natación, que no hayan clubes deportivos compitiendo y haciendo actividades preparatorias para competiciones en el municipio de Telde. Eso implicó que se desapareció durante el tránsito de este concurso con pues un terreno histórico como fue el campo de lucha que existía ahí, a cambio de una piscina que lo hizo don Pablo Rodríguez. Hay que tener en cuenta la memoria, la hemeroteca, Coalición Canaria otra vez. Y esta es la realidad. Y la realidad es que ahora mismo quien opte por intentar hacer natación de manera pública, pues desgraciadamente, como no vaya a la playa Melenara y nade de punta a punta, no tiene otra fórmula de nadar de manera pública, con unas instalaciones públicas y con unas aguas públicas. Por lo tanto, la única cuestión es que quien quiera hacer deporte tendrá que ir a recurrir a la parte privada, porque la parte pública o concertada, semipública, pues se encuentra ahora mismo cerrado, que es la Barranquera y el Paco Ortiles, del cual derivan todas estas sentencias. Una de las iniciativas que lleva en los pliegos que dice que quieren sacar es que la empresa que otorgue ese servicio asuma la reforma del Paco Ortiles. Eso es inviable. No solo es inviable, sino es poco atractivo, principalmente porque las empresas, cuando entran a una actividad pública, vienen a ganar dinero. Es decir, la única forma de no gestionar con una empresa pública es que se asuma por parte del ayuntamiento la gestión, tal como existió muchos años antes de sacarlo a licitación.
El Paco Artiles siempre ha sido un polideportivo público, gestionado por personal de deporte, gestionado de manera pública con los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Y alguien decidió cambiarlo y ponerlo a manos privadas. Y de ese entuerto es lo que estaba derivando. Lo que decía que era inviable. Efectivamente. Era por lo deficitario. tanto, claro, por lo tanto, aquella empresa que ahora llegue son conocedoras de la realidad. Una instalación cerrada durante hace muchos meses, una instalación que repercute encima un gasto añadido que quieren hacer para que la empresa opte, y vivimos en una isla. La realidad de las empresas con carácter deportivo todas las conocemos, tampoco es que haya muchas que tengan capacidad de invertir y de adecuarse a lo que le están pidiendo al ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que lo que está generando eso es un inconveniente añadido a que se reabra lo antes posible. Ante la demanda de la empresa Lude, en la cual, y vuelvo, lo repito, hay que pagarle, según dicen, por un lado 800.000 euros, pero bajo intereses y otras historias se va a montar 1 millón de euros, si no más. El ayuntamiento parece que le sale con la contra, y la contra es exigiéndole a esta empresa el canon que tenía que pagar desde el 2017, porque esa dejadez, cuando a los vecinos y vecinas se les cobran los tributos, y si no tienes de qué pagar, tienes que buscarte la vida, porque si no, ahí hay recargo, hay apremio o hay embargo, con cualquier hijo de cualquier vecino de esta ciudad de Telde, con cualquier tasa o impuesto. Y esta empresa del 2017 hay una desidia, una dejadez, como que nos sobra el dinero, sí, y no se le exige el canon desde el 2017. Yo sinceramente, Paco, ¿Lo entiendes? Entiendo el malestar de la ciudadanía, y me explico. Es decir, pero hemos pasado, de mi punto de vista, del malestar, del cabreo, hasta la indignación y el aburrimiento. Es decir, todavía hemos ido a peor, y veo a la ciudadanía completamente aburrida de este grupo de gobierno conformado con Nueva Canarias, Más por Telde y Coalición Canaria, ante la situación que estamos. Si analizamos la hemeroteca, todos los que gobiernan prometieron durante su campaña rebajar impuestos y que no se podía permitir el seguir dando esta carga impositiva, esta carga de impuestos a las personas que viven en Telde a cambio de nada. Si eso lo trasladamos en lo que comentas, peor aún. Es decir, esta ciudad, sin haber tenido ya deuda supuestamente, sigue cobrando impuestos acorde a que se hubiese que pagar una deuda. Eso significa que está recaudando aún más dinero para no poderlo gastar, sino depositarlo en los bancos. Principalmente por una cuestión, porque el nivel de ejecución que habrá que analizar, salvo los gastos de plantilla o de personal, yo no veo gastos que sean propios en el día a día, que repercutan en los servicios. Es decir, yo no veo gastándome 2, 3, 4, 5 millones de euros en asfalto. No veo 2, 3, 4, 5 millones de inmediato gastándolo en otras inversiones. En absoluto. Veo que el dinero que se está destinando está llegando únicamente del Cabildo, que sigue satisfaciendo las necesidades del ayuntamiento, porque son, digamos, del mismo color político, la presidencia del Cabildo con este grupo de gobierno, los dos, ambos de Nueva Canarias. Y yo pienso que en este ámbito hay que ser serios con la ciudadanía. La ciudadanía, cuando le llega el impuesto del coche, cuando le llega el impuesto de la casa, no solo le escuece por los niveles tan altos que tiene. Cuando estamos en una situación de pandemia, cuando tenemos dificultades incluso de cara a fraccionarlos o de cara a demorar ese tipo de residuos, porque los plazos y las previsiones no son muy amplias. Pero ante esa situación, si se te ocurre la genial idea de dejarlo de pagar o no puedes, evidentemente lo que conlleva es un recargo y un aumento de la carga impositiva, sin que nadie pregunte el motivo ni el porqué. Pero en cambio vemos que ante cantidades millonarias como pueden ser este canon de una empresa que sigue que prestó servicios hasta no hace mucho, nadie tiene capacidad desde el mismo año que se produce ese impago o analizarlo año por año, tirarle las orejas y recaudar de dinero público. Por lo tanto, da la sensación que al final quien único paga los platos rotos es el ciudadano. Quien único manda la capacidad de gestión en este ayuntamiento son los ciudadanos, que van cargando todos los años, año tras año, con una mochila de impuestos y de actividades que no tienen por qué estar abonando esta carga impositiva. Ante esto,
yo soy de los que abogo, si estuviera al frente de la alcaldía, de que aquí tampoco se trata de engañar a la gente diciendo se van a bajar impuestos o se va a dejar de pagar impuestos. No. Fíjense que todas las políticas del norte de Europa, las cuales miramos mucho de reojo, son los primeros que quieren pagar impuestos. Pero dentro de pagar impuestos habrá que analizar los salarios de las personas, los que se encuentran en situación de desempleo, los jubilados, los jóvenes emancipados y una serie de acciones que se tienen que ver para reducir esta carga impositiva. ¿Por qué? Porque al final tenemos que dar servicio y si queremos tener asfalto en las calles, si tenemos que tener un mínimo indispensable que podemos hacerlo. Pero es un mínimo indispensable, lo que no se puede hacer es un gasto completamente excesivo acorde a una deuda inexistente sin que la ciudadanía reciba nada a cambio. Entonces, ante esta situación, yo he hablado en muchas ocasiones, pues cuántas veces se quejaban las personas que tienen pues coches antiguos, de que antes no pagaba impuestos y ahora sí, cuántas personas se molestan muchísimo por la carga impositiva que tienen con el precio del IBI o el precio de lo que es el precio de la vivienda, cuando al final vivimos en barrios muy humildes y pagamos un pastizal. Lo inatractivo que es para muchas personas venir a Telde y por lo tanto la compra de viviendas porque se paga mucho o los impuestos de los coches son muy caros, o incluso muchas empresas que teniendo la sede en Telde los matriculan teniendo otra nave en otro municipio porque son más baratos. Esa es la realidad. Y ante ese tipo de situaciones, yo creo que lo que tenemos que es pensar en un modelo justo, equitativo, que se reduzca este alto nivel de impositivos que está fuera de lugar y que está ya pasada de moda, y que se dé la oportunidad de que se analice cada concejal en qué invierte el dinero. ¿En qué sentido? En que hay que analizar cuánto dinero se deja sin gastar. Cuando entré en política, el primer año que entré en el ayuntamiento, todas las personas tenemos un concepto, quien más, quien menos, de que tenemos que ajustarnos a lo que ganamos para llegar a final de mes, para intentar ahorrar algo o para no tener ningún tipo de deuda hasta el final de mes. En el ámbito político, lo que está mal es no gastar el presupuesto que se te asigna al año, porque el dejarlo de gastar o no ejecutarlo implica que haya ciudadanos que se queden sin un metro de asfalto, sin un jardín arreglado, sin un parque infantil en óptimas condiciones, y toda esa situación es tan importante que lo que sí marcamos nosotros desde que entramos en el primer minuto era hacer acciones que redundasen en la ciudadanía, como cuando gestionábamos nosotros educación, arreglar colegios, o cuando estábamos en vías y obra, que agotábamos todo el presupuesto y luchábamos hasta el último céntimo, de que llegasen a todos los ámbitos posibles. Y esa es la realidad, y yo creo que es lo que se merecen los ciudadanos. Por eso nosotros, el eslogan que tuvimos en la campaña del 2019 fue "Te mereces más", y creo que ese eslogan aún continúa vigente, porque la gente, la ciudadanía de Telde, se merece mucho más de lo que está recibiendo. El tener el dinero en los bancos por no gastar en esos presupuestos, con las carencias y necesidades que tiene esta ciudad de Telde, que es palpable, y no más, hay que coger un coche nada más. Con coger un coche sabe cuál es uno de los primeros defectos o necesidades que tiene esta ciudad: la falta de asfalto. Supone que los bancos cobran intereses por tener el dinero en los bancos, por lo cual no se invierte ese dinero habiendo necesidades en esta ciudad de Telde, y a su vez los bancos ganan más dinero por la nefasta gestión de llevar a cabo los presupuestos y cumplir con ellos. Efectivamente, al final, quien único se ha beneficiado de esta situación han sido los bancos, y quien único se ha perjudicado de esta situación es la ciudadanía. La ciudadanía, ¿por qué? Porque no ha recibido servicios. Y aquí han gestionado muy mal, sin hacer absolutamente nada, y lo único que ha servido es para que los bancos recibiesen esa deuda para cancelar deuda bancaria. Ante esta situación, los bancos, ante la cantidad de dinero sobrante o de ahorro, se castigan en muchas ocasiones a que se paguen por tener ese dinero ahorrado. Porque el interés del banco no es tener dinero ahorrado, el interés del banco es que le pidas crédito. Y como eso ya no ocurre, pues la situación. Creo que hay que educar también a la ciudadanía que estos han sido unos malos gestores. El mérito de reducir la deuda no es fruto de nada, es una ley muy exigente, muy dura, que marcó el Partido Popular, donde obligaba
a que todo el dinero que sobrase en las arcas públicas a final de año fuesen a pagar deuda. Y Telde coincidía que tenía deuda, pues la falta de acción en este sentido iba a pagar deuda. ¿Le hizo favor? Yo prefiero tener mi calle asfaltada y prefiero no tener baches cada vez que, que llego, pues incluso a la tele, cojo uno despistado en el barrio de Tara, grandísimo, y quien más, quien menos, cualquier ciudadano les puedo decir perfectamente las demandas que nos llegan. Ante este tipo de situaciones, pues yo creo que hay que dar respuesta. Y yo prefiero el que la deuda se haya pagado o se pagase poco a poco, pero tener una ciudad que me sienta orgulloso y me sienta acorde. De tal manera es que, hasta tal punto es que estuve reunido en estos días con Augusto Hidalgo, y la única piscina que se tiene proyectada cerca de Telde es una en Ginama, pero la parte de Las Palmas. Eso se llama gestionar, eso se llama que el dinero público revierta en situaciones necesarias para la ciudadanía. Y no hay otra fórmula que tener una ciudad sostenible, una ciudad con actividades deportivas acorde, una ciudad que respete el medio ambiente, pero una ciudad cuidada y atendida acorde a las necesidades. Yo me siento, pues a veces molesto porque vas a otros municipios, sin nombrar cuáles, y están las zonas atendidas, están las calles. Hay zonas de ocio, hay zonas en los cascos históricos con un ambiente que Telde no tiene. Entonces, ante esa situación, yo creo que lo que se tiene que hacer es empezar a volver a sentir ese sentimiento y orgullo de ciudad, el cual yo creo que se ha perdido. Y ante esta situación, pues yo creo que los baches es una realidad. Es decir, aquí tenemos incluso una empresa que salió a concurso y se dedica a rebachear, que no da abasto a los baches que se tiene. Y después se ríen en la cara de la gente, es decir, rebachea, pero no asfaltan, con lo cual esa capa fina se vuelve a poner. Hay zonas en Ginama que han empezado a rebachear y otras han quedado desatendidas. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues yo creo que si analizamos barrio por barrio, lo podría ver, sin ir más lejos, el barrio de Ojos de Garza, el barrio de La Gavia, las zonas completamente abandonadas, que se encuentran de la mano de Dios, y eso significa pues una falta de gestión. Sinceramente, yo lo que he hecho en falta es un proyecto y un modelo de ciudad donde caminar, y no creo que están haciendo cada uno la guerra por su cuenta, están intentando ganar adeptos y ganar sus votos. Hay gente dedicada a ya pensar en las próximas elecciones y en quién ficha y en quién no ficha, y yo creo que eso es un error, porque la gestión se hace en el día a día. Bien, volvemos al canon. Se le reclama el canon del 2017 hacia adelante, pero todo sabido que para una reclamación se marca de 4 a 5 años. Sí, los plazos de prescripción. No sé si ha cambiado las normativas. La pregunta es, ¿en el 2016 se le cobró el canon a Lude? ¿En el 2015 se le cobró el canon a Dunley? Esa es una de las cuestiones que tienen que reclamar. ¿A quién? Ya no puede reclamarle. No. Es una cuestión de que dentro de la situación se tiene que reclamar. Tendría que explicar. Claro, a efectos del pago. Yo dudo, y es una opinión muy personal, la cual no tengo toda la información, pero siempre he estado escuchando en el 2015 y el 2016 esa situación de reclamación entre partes, el canon, y nunca ha habido y se ha visto de acuerdo. Al final, si eso ocurre, el único perjudicado es el ayuntamiento y las arcas públicas. Y ante esta situación, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchísimas instalaciones deportivas que con ese dinero hubiese estado arregladas. Es decir, hay muchísimas instalaciones que se encuentran completamente cerradas. Sin ir más lejos, pues el campo de lucha de la Cuesa, de los 2 que tenemos, cuando solo hay un club de lucha, que es el Castro Morales, intentando pues sacar la cabeza del hoyo sin ningún tipo de ayuda de ningún tipo. Hay campos de fútbol en toda la ciudad, porque convenía hace años políticamente que todos los barrios tuviesen su campo de fútbol, y ahora mantenerlos cuesta, y nadie es capaz de cambiar el césped artificial con lo que cuesta de una forma ordenada. Ya, sin ir más lejos, este grupo de gobierno lleva desde el 2015 hasta el 2021 con 6 años gestionando deporte. Yo creo que en 6 años, con los fondos que te da el Cabildo, es un tiempo más que prudencial para haber tenido cambiado todos los céspedes de los campos de fútbol de Telde en beneficio de los niños. Ante esto, hablamos antes de las piscinas, la falta de piscinas. Ante esto nos encontramos la cancha deportiva, que es responsabilidad también de la Concejalía de Deporte, y la falta de atención que tiene en todos los barrios.
con lo que eso supone. Nos encontramos que además cada vez el personal es menor, se jubilan o hay menos personas en el mantenimiento de instalaciones deportivas de cuando Telde tenía muchísimo personal. Entonces estamos yendo a una huida hacia adelante que creo que es conveniente que la gente lo sepa. Si hay menos trabajadores, menos atención, y si no hay gestión para gestionar los contratos, no se pueden hacer. Es decir, aunque quieras licitarlo o quieras externalizarlo, si no tienes personal, no lo va a hacer. Cada vez me encuentro mucha más gente del personal del ayuntamiento que se jubila o que se encuentra de baja. Incluso en ocasiones desgraciadas han fallecido por circunstancias de salud. Esto está teniendo muy mala pinta, y yo creo que lo que se tiene que evaluar y se tiene que analizar es poner la confianza entre personas que sepan capaz de gestionar, y que sepan capaz de gestionar este ayuntamiento. Yo creo que la gente tiene que analizar y hacer una comprobación en los cuales digamos, tenemos que ver dónde está cada área y analizar qué se ha hecho. Y yo insisto, han tenido un año muy bueno, que es el año de pandemia, para haber ordenado lo que es la administración. Porque, fíjese, le pongo un ejemplo. Hay muchos hoteles que pidieron ERTE, prácticamente todos. Y muchos de ellos, los que estuvieron como mucho más avispados, aprovecharon ese parálisis para reformar. Sí. Para dar una imagen mucho más atractiva, para que fuera mucho más atractivos el futuro de cara a los turistas que venían a ese hotel, para posicionarse mejor. Y ante eso, este ayuntamiento no lo ha utilizado para sacar contratos, para sacar concursos. A mí me hacía gracia el otro día. Resulta que en estado de alarma todavía se pone a muchas personas fuera de la casa de acogida en Ginamar, como se encontraba allí, y me hace gracia que después dicen que inauguran otra vez con Cáritas y lo hacen de una forma, a mí me parece lamentable. Me parece lamentable que todavía no sepamos la situación que se encuentra el centro de Alzheimer, con lo que conlleva la enfermedad de carácter degenerativo para muchísimas personas de Telde que se encuentran con ese problema en sus familias, que ya no solo lo sufre el que la padece, que a veces desgraciadamente ni tiene conciencia, sino los familiares que están al cuidado. Familiares que a veces sacrifican su vida profesional y personal para cuidarlos y atenderlos, porque son sus padres y no tienen recursos para pagar. Eso tiene que estar en esta ciudad, y no solo tiene que ofertar 20 plazas, tendría que ofertar 80, 100, las que fueran necesarias, acorde a la ciudad que tiene 102.000 habitantes y 90 millones de ingresos de presupuestos. Si no lo tiene Telde con esta capacidad, ¿quién lo va a tener? Pero me voy también al centro de Taliarte. ¿Y cuántas veces se ha amenazado con devolverlo al Cabildo, sufriendo esa incapacidad de esos trabajadores y esas trabajadoras que se encuentran completamente atemorizadas por verse en una situación que no hay necesidad de hacerlo, porque lo que se tiene que hacer es no solo mantener ese servicio, sino dotarlo con mayor capacidad? Y claro, la excusa es decir, no hay personal. Pero mire, en el Congreso de los Diputados hay votos valiosos para cambiar la norma, como se está intentando hacer por el Partido Socialista, y espero que se adhiera a Coalición Canaria y Nueva Canarias para intentar que los interinos se mantengan ahí, y para cambiar otras políticas que nos han llevado a este desastre después de la crisis del 2008, que gobernaba la derecha. Necesitamos hacer un cambio normativo donde se facilite la incorporación de personal a la administración pública, y a partir de esto mejorar como ciudad. Entonces, ante esta situación yo lo que digo es, y resumo, tenemos que marcarnos prioridades. Para mí mi prioridad son muchas. ¿Quién ha hablado con los vecinos de Ojo de Garza y la situación que tienen? ¿Quién ha estado hablando con los barrios de Medianías y Cumbres con la situación de abandono que tienen? ¿Quién habla con los vecinos de Ginamar para que el plan de Ginamar sea real, efectivo y llegue a todos y no solo a unos pocos elegidos y no a toda la ciudadanía? Ese es el modelo de ciudad. Yo creo que esta ciudad merece que seamos mucho más tolerantes, mucho más dialogantes, menos sectarios a nivel político, y sobre todo hagamos las cosas de manera constructiva. Si no, seremos un mísero pueblo que será incapaz de gestionar bien, porque pierde más tiempo en luchas internas, intestinas, en quítate tú para mantenerme yo, y mantener muchísimas cuestiones históricas que le benefician a uno frente a otro. Y lo que no se puede hacer es una ciudad que, para aspirar a entrar a un convenio, aquellas personas desempleadas pues tengan que conocer a alguien o tienen que haber tocado un cartel electoral para tener más opciones que otras. Eso es lo que no se puede permitir.
Yo siempre decía a los funcionarios que me da igual a quién le reza, a quién le vote, con quién se acueste, pero lo que sí quería era trabajo efectivo en beneficio de la ciudadanía. La piscina de La Barranquera, ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos de esta ciudad de Telde el que se ponga en marcha esa piscina? Sinceramente, Paco, me indigna ese tema y la pregunta que me haces es magnífica, porque incluso yo me planteo la misma pregunta en sentido, ¿por qué la ciudadanía de Telde tiene que pagar algo que no estaba contemplado? ¿Por qué la ciudadanía de Telde tiene que pagar un servicio a una empresa privada para dar servicios que puedan abrir por culpa de unos malos políticos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué la ciudadanía de Telde tiene que perder capacidad de dinero público donde que se podría invertir a cualquier detalle para dar respuesta a una ineficaz actuación política de que no fueron capaces de meterle electricidad para que la gente lo entienda, que se pueda abrirse ese espacio? Es más, esos espacios que normalmente lo construyen empresas fuertes desde el punto de vista económico, pero también jurídico, tiemblo en la capacidad que podrá desempeñar jurídicamente los gastos y los daños que ha dejado de ganar en base a esa inversión frente al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque esto se dice y no se cree, esto solo pasa en Telde. Es decir, que en Telde pongamos un torreón en medio de una carretera con destino a San José de las Longueras, asombroso. Pues esto es tan grave como eso. Esto es que se permita la construcción a una empresa con un periodo de 50 años de explotación en un suelo público, que yo no hubiese puesto una piscina ahí, no lo hubiese puesto porque creo que no es el espacio adecuado. Desde el punto de vista urbanístico, ese espacio está para cualquier cosa, para dotarlo de aparcamientos, para hacer zonas de dejar los coches por ahí, que la guagua los recoja y que vaya en líneas a Las Palmas como se hace en otras ciudades. Que se deje incluso para las fiestas de San Gregorio, que muchas veces se encuentran, pero no meter encajonado ahí una piscina y un centro deportivo que encima no puede abrir porque no se le da la luz. Y el ayuntamiento ha tenido que coger, sin necesidad alguna de lo que tenía previsto, y ha tenido que hacer una inversión en un grupo electrógeno, que no sé ni cuánto ha costado, ni sé cuánto va a ser la capacidad de gestionar electricidad todo a diario, el consumo de combustible y el mantenimiento para dar un servicio a un polideportivo que no sé si con eso es suficiente para darle electricidad y luz a todo el mantenimiento que conlleva, si la empresa está dispuesta a que le enchufen eso por la capacidad que pueda generar de perjuicio. No lo sé. Lo que sí sé es que esto puede conllevar, y esperemos que no, y sea una cuestión... Pero en este caso hay otra parte que es industria. Industria va a permitir que... Por eso te decía, es decir, todo ese tipo de situaciones... Lo otro era la inversión de 2 millones para poner la central eléctrica y poner en marcha esas instalaciones deportivas que sabiendo ese perjuicio que ya está teniendo esta empresa que ha hecho la inversión, y como acaba de decir usted, la maquinaria jurídica seguro que ya se ha puesto en marcha. Total. Por los tiempos y los plazos a la hora de hacer reclamación no van a dejar que se le venza. Hay una cuestión porque que el lucro cesante... Que sea nefasto en gestión no quiere decir que estas empresas sean... Imagínese cualquier ciudadano... ONG o almas de caridad. Cualquier ciudadano que tiene un solar, que construye su casa y una vez construida el ayuntamiento no le da luz o le pone fallo a la licencia. Es decir, una cosa de ese tipo. Es decir, han permitido construir, han permitido crear, sí, han generado una expectativa que viene del mandato anterior, porque esto no olvidemos que viene de mucho antes atrás, y ahora nadie es responsable, nadie asume responsabilidades. Yo no he visto decir pues al concejal de urbanismo, don Héctor Suárez, no, la culpa es mía. El concurso no se sacó estando yo Pablo no digo, Rodríguez de concejal. Claro, yo no digo Coalición Canaria, no, la culpa es mía, o Carmen Hernández como alcaldesa, no, la culpa es mía. No, aquí parece que entre todas la mataron y nadie se murió. Porque, no sé, ¿quién hizo el concurso? ¿Quién se encargaba de esa parte de electricidad? ¿Quién permitió iniciar las obras de inmediato, sabiendo que a lo mejor un proceso de este tipo conlleva mayor lentitud? No hay nadie responsable. ¿A usted cree que ningún técnico le informó y le dijo al ayuntamiento, mire, que esto no va así?
Esto hay que sacar esto a concurso, esto hay que llevar esto a cabo para que después tenga esos servicios. ¿Usted cree que alguien profesional, nadie informó al ayuntamiento? Yo estoy seguro que sí. Nadie es capaz de incurrir en estos fallos tan graves. Yo abogo porque los funcionarios de dentro lo hicieran. Ahora, si interesaba para sacar unos votos más en las elecciones del 2019... Sí. Pero ahora con la puesta en marcha, si se pone en marcha la piscina, hay un agravio a los vecinos y vecinas al lado de esa instalación deportiva que han sido perjudicados hace mucho tiempo, donde han hecho una inversión y se la ha paralizado, por lo cual van a pedir a igual condiciones de indemnización. Efectivamente, y es un problema que tenían de atrás los propios personas que se encontraban en Arao y que tienen intereses en Arao, porque aquella zona está una zona sin poderse impulsar. Esa es la situación. Sucede algo parecido, quitándole la gravedad al asunto de puntos de vista. Vamos a cambiar la era. Pasamos de la era de las indemnizaciones por expropiación indebida a la era de indemnizaciones por nefasta gestión. Bueno, y también las expropiaciones de indemnización nefastas. Es que al final nos vamos a esa política, es decir, de tirar el balón para adelante y el que llegue se encuentra esta situación. ¿Y sabes qué pasa? Que desgraciadamente para todo el mundo de este tipo de cuestiones, que no se ponen ni colorado, existe un relato. Habrá siempre que decir yo no fui y echarle la culpa a otro. Habrá quien mienta la cara a la gente, a la ciudadanía, y le diga que esto no es así. Pero yo no he visto ninguno dar la cara. ¿No? Lo que es cierto es que la ciudadanía tiene que darse cuenta que cuánto lleva ese edificio terminado, cerrado, y en esa situación de no poderse usar. Entonces esa es la situación que tenemos que analizar, pero sin ir más lejos. Hay un montón de edificios inacabados. La nave del Goro, que se hizo con el plan Feile de Zapatero, por allá en el año 2008, está ahí, no se le da ningún uso. Ningún uso. Y nadie ha dicho absolutamente nada. Don Alejandro, nos quedan 5 minutos de programa y no me gustaría despedir este programa. Usted también es director general de trabajo del Gobierno de Canarias. El pasado fin de semana hubo una jornada que se celebraba en Zaragoza de los directores generales. Usted participó en esa jornada. ¿Qué valoración hace y qué conclusiones se sacaron de ella? Bueno, es un encuentro nacional de directores generales de trabajo donde en esta ocasión le tocaba organizar estas jornadas a Aragón y asistimos en Zaragoza. La calidad excepcional, cuando uno sale del municipio nota el cariño y el aprecio de otras comunidades autónomas porque ven el trabajo que se desarrolla en esta comunidad. Pero si hay algo que destacaría, porque había una cuestión de prevención de riesgos laborales, es que hoy en día cuidar a un trabajador, pagarle bien, tener unas condiciones de calidad, donde entre el descanso, donde entre la posibilidad de disfrute, donde hay un control de la salud y un control saludable de los puestos de trabajo, es la mejor inversión que puede hacer una empresa con los trabajadores y las trabajadoras. Conocí al médico de empresas de la empresa Balay, de las lavadoras, que pertenece al grupo Bosch, y en una plantilla de ese tipo, dentro de esa fábrica había médicos de empresa, enfermeros, psicólogos por las cargas emocionales y había fisioterapeutas. Pero es que además se le daba fruta y comida saludable en los comedores. Se controlaba y se seguía un seguimiento de las mujeres que habían dado a luz de cualquier necesidad en cuanto al suelo pélvico, otras circunstancias. Se ayudaba a aquellos trabajadores y trabajadoras a dejar de fumar. Se les ayudaba si había procesos de carácter psicológico. Y todo eso era abonado por la empresa, que además le ofrecía el pagarle un gimnasio o actividades deportivas que se hacían como forma de forma saludable. Porque si un trabajador cobra bien, está sano y su puesto de trabajo es un puesto de trabajo desde el punto de vista emocional saludable, ese trabajador va a ser una persona feliz y va a rendir mucho más en la empresa. Ese modelo
en resumen, ha sido lo que me llevo después de muchas cosas de esa jornada, de muchos avances en que no trata a los trabajadores como esclavos, no trabaja a los trabajadores a pagarles lo mínimo y a que, aun teniendo trabajo, sean pobres. En la gestión de esta pandemia, del estado de alarma que se decretaba el 14 de marzo, por parte del colegio, por el ilustrísimo Colegio de Grados Sociales de Las Palmas y Lanzarote, le va a otorgar a usted el fin de este mes de noviembre una medalla. Bueno, estás bien informado. Yo la verdad que no lo he comentado a absolutamente nadie. Recibí una llamada del presidente del Colegio de Grados Sociales, Fermín Ojeda. La había recibido con el anterior presidente también y casualmente pues pregonero en el municipio de Telde, Dámaso, que fue presidente del Colegio de Grados Sociales durante la pandemia, y ambos han tenido pues una labor excepcional. Y me han dado esa sorpresa que acojo con mucha humildad, responsabilidad y satisfacción, que el Colegio de Grados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura te otorguen la medalla al mérito por la gestión que has realizado durante los ERTE. Yo creo que es de agradecer, y es un premio que al final pues se le dedica a mis padres, que han sido los que me han ayudado siempre en la vida, y a los compañeros funcionarios y a la sociedad y a los amigos que siempre te aprecian y te quieren. Así fueron momentos duros. No hice confinamiento, trabajé pues muchísimas horas al día en beneficio de la responsabilidad que tenía este cargo, que era trabajar por la ciudadanía canaria, que mientras estaba en su casa tenían que comer. Pues hablaremos de ese reconocimiento por parte del Colegio de Grados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Yo le decía en Lanzarote, pero en Lanzarote tiene... No, en Lanzarote también, porque Lanzarote me llamó la presidenta, que vendrá después, que también me lo otorgaba. Por eso te entendí bien la pregunta, porque coinciden ambos. O sea, la provincia de Las Palmas, en este caso, pues coinciden. Hombre, en ese ámbito. Parece que se han puesto de acuerdo. Sí, ellos se reían y se enfadaban unos y otros, te me adelantaste y tal, pero bueno, es cierto que han coincidido los dos y este es el que llega primero, y las jornadas que serán el siguiente año pues serán en Lanzarote. Don Alejandro Ramos, gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad de la ciudad de Telde, y cerramos con esa jornada que se ha celebrado en Zaragoza y ese reconocimiento por parte del Colegio de Grados Sociales con esa labor y esa gestión, y sobre todo el poner la maquinaria en marcha para agilizar el trato y sobre todo dar respuesta a los trabajadores y trabajadoras en estado de alarma para dar respuesta a esos ERTE. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Pues cerramos esta entrevista con don Alejandro Ramos Guerra. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política aquí en Canal 4 TV.